Los Illuminati, los masones. BlackRock domina el mundo, la conspiración gobierna. Soy David Galán, director de Bolsa General, y hoy os quería hablar sobre si BlackRock domina el mundo. Así que bromas aparte, vamos a comentarlo con datos reales. Si uno busca en Google, lo primero que le va a salir si pone si domina el mundo BlackRock es esto. Pone que BlackRock es la mayor empresa de gestión de activos del mundo y que sus cifras pues, son una barbaridad. ¿Qué pasa? Si nos vamos a ver a qué se dedica exactamente BlackRock, nos pone pues, que BlackRock es una administradora de activos y uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de inversión, asesoramiento y gestión de riesgos. BlackRock se describe como que somos fiduciarios de nuestros clientes, invirtiendo de la mano con ellos. Primero, y antes de ver la tarta de los ETFs, de quienes tienen mayor parte del pastel, un ETF vendría a ser como una especie de híbrido entre acciones y fondos de inversión. Es como una cesta de acciones, puede ser un índice, un sector. Entonces, comprando ese activo, inviertes en varias acciones a la vez. Por ejemplo, podrías comprar un ETF del IBEX 35 para invertir y tener un rendimiento muy parecido a lo que tenga el índice, el IBEX 35, a coste muy bajo. Y digo que es un híbrido entre una acción y un fondo de inversión porque tiene similitudes con alguna de las características de estos dos productos. Por ejemplo, se parece a las acciones en que tienes liquidez total y puedes invertir a cualquier hora del día mientras ese mercado esté abierto, es decir, si está abierto, por ejemplo, Bolsa Española, de 9 a 5 y media o 5 y 35, a las 10 de la mañana podrías poner una orden de compra en un ETF, se haría al momento y, por ejemplo, podrías vender a las 4 de la tarde, con liquidez absoluta. Mientras que con un fondo de inversión no sería así, se puede tardar unos días en deshacer la posición o en que se haga efectiva la compra. El ETF además funciona también como una acción en el sentido de que tienes que pagar un peaje fiscal. Cuando vendes una participación en un ETF, si has ganado dinero, pues como con las acciones, tienes que pagar tu correspondiente tasa a Hacienda. Tu porcentaje de beneficios también lo tienes ahí que compartir. Mientras que con un fondo de inversión no tienes esa liquidez inmediata, pero no tienes ese peaje fiscal. Mientras saltes de un fondo a otro, es decir, si traspasas de un fondo a otro fondo, no tendrías que pagar ese peaje fiscal. Y el ETF, al igual que los fondos de inversión, te permiten invertir a la vez en un gran número de acciones. Por ejemplo, pues todo el S&P500. Bueno, y ahora que hemos explicado un poco por encima lo que es un ETF, vamos a ver cuáles son los mayores proveedores de ETFs. Bueno, pues aquí vemos que el mayor es iShares. iShares es la marca comercial de los ETFs de BlackRock, es decir, pues BlackRock serían los dueños de estos ETFs, ¿no? 33% tendría de cuota, mientras que Vanguard le sigue de cerca con una cuota de 29,3. Estos datos son del año pasado. Y SPDR sería el tercero, pero ya alejando o bastante lejos, con un 14,7%. Ya sabéis que nos podéis seguir en bolsageal.es y cualquier duda sobre nuestros cursos nos podéis enviar un correo a bolsageal@bolsageal.es. Llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo, ¿no? Porque de hecho llevo años comentando, porque cada vez veo que hay más esa teoría conspiranoica de que dominan el mundo, de que son dueños de todas las empresas de España, de Europa y del mundo, que tienen un poder inmenso, absoluto, y bueno, pues yo no estoy muy de acuerdo con esto. Me dedico a la bolsa desde hace más de 15 años, Bolsa General se fundó en 2007, y esto comentaba a finales del año pasado ante un comentario de Pedro Baños que decía: compañías del IBEX 35 en las que BlackRock supera el 3% de participación. Para que nos hagamos una idea de quiénes son los que controlan la economía española y por ende, en cierto modo, la política española o incluso pues también se dice la política mundial, ¿no? Bueno, aquí veis que efectivamente es cierto que BlackRock sale como uno de los principales dueños de la mayoría de acciones del IBEX 35, de ACS más de un 5%, de AENA más de un 3%, de Amadeus más de un 6%, pero claro, hay que puntualizar, y eso es lo que yo hacía, comentaba: me cae bien el coronel Baños, pero vendría muy bien explicar, antes de seguir con seductoras teorías conspiranoicas, que BlackRock invierte en esas empresas por mandato de sus clientes, de ETFs y shares, lo que acabo de comentar. Los dueños pueden ser un jubilado de Murcia y una profesora de Hospitalet. Es decir, Pedro Jiménez quiere invertir en acciones del IBEX y lo quiere hacer con un ETF. Entonces tiene varias opciones. Puede hacerlo con un ETF de Vanguard, con un ETF de iShares, normalmente comparará comisiones, suelen ser muy bajas. Imaginemos que elige hacerlo con ETFs iShares. Pues lo que haría es tomar una posición en un iShares del IBEX 35 y pasaría a pagar una comisión mínima por tomar esa posición, pero figuraría, como eso es una cesta de acciones del IBEX, eso serviría para que BlackRock sea cada vez más dueño de esas acciones, pero en realidad el dueño es Pedro Jiménez y miles de Pedros Jiménez que han tomado posiciones en ese ETF. Espero que se entienda. O sea, lo que hace BlackRock es vender ese producto y cobrar una pequeña comisión, pero el dueño
son sus clientes, los partícipes de ese ETF. De hecho, la política de BlackRock es no entrar en las juntas de accionistas y tomar decisiones en los votos de las juntas de accionistas, ni presionar, no hacen activismo. David, pero es que hacen muchas más cosas que los ETFs, el ETF no es su negocio principal. Sí lo es, pero no voy a opinar, os voy a enseñar los datos, que es lo que debemos hacer. Vamos a la fuente original de los resultados de BlackRock del año 2023. Los podéis encontrar o en la página de Investor Relations de cualquier empresa, en este caso de BlackRock, relación con inversores, ahí están colgadas las publicaciones de los resultados, o puedes ir a la SEC, que automáticamente a tiempo real, cada vez que una empresa presenta resultados, se cuelgan esos resultados en la página web de la SEC. Vale, pues buscas en Google y ahí puedes ir buscando los resultados. Bueno, 2023, aquí podemos ver de esos 10.000 millones de millones, es decir, 10 billones de activos, que es una barbaridad, cuánto es cada cosa. Y entonces vemos que de gestión activa serían, y como son números casi redondos, 10.000, podemos calcular el porcentaje muy fácil. 26% sería gestión activa. Pero vemos que ETFs e índices serían más de un 65%. Vale, entre estas dos suban más de 6.500 millones de dólares, que es una auténtica barbaridad. Pero claro, el dueño no es BlackRock, son los partícipes de esos ETFs, ¿de acuerdo? Y bueno, pues creo que esto era importante aclararlo, ¿no? Creo que es la base de por qué tienen tanto peso en tantas acciones del mundo, igual que también lo tiene Vanguard, aunque un poquito menos. David, ¿y qué es de ese software famoso que tienen y que sirve para invertir llamado Aladdin? Bueno, pues aquí lo podemos ver a través de la página de KPMG Tendencias y podemos ver que explica que Aladdin es una plataforma integral de negociación y gestión de inversiones. En la práctica es más que eso incluso, porque combina un análisis de riesgos con gestión integral de carteras, herramientas de negociación y operaciones en una única plataforma unificada. Y la usan miles de profesionales de la inversión en todo el mundo y representa un destacado porcentaje en el ecosistema financiero internacional. Es decir, es verdad, lo usan empresas muy poderosas y a la hora de gestión de inversiones también muy habitualmente se usa para la gestión de riesgos. Es decir, que muchos fondos, muchas empresas muy importantes usan esa plataforma de Aladdin que pertenece a BlackRock. Así que es indudable que tiene un poder inmenso BlackRock. Es indudable que su CEO también tiene mucha influencia. Larry Fink, de hecho, ha sido asesor de la Fed o de otros bancos centrales y también ha ayudado a vender activos de bancos en problemas. Es decir, que cuando hay un problema muchas veces le llaman a él, tiene mucho poder, pero no es verdad que sean dueños del mundo, ¿vale? Y el negocio principal, insisto, no es Aladdin y no es la gestión pasiva, son los ETFs que venden a pequeños inversores. De hecho, si tuviéramos que decir, seguramente, como cada empresa tiene partes buenas y malas, pero hay que decir que han ayudado a democratizar la inversión, igual que Vanguard, ¿no? Vanguard han sido pioneros y ha seguido con esta estela también de ese negocio de democratizar la inversión BlackRock. ¿Por qué? Porque tú puedes invertir en cestas de valores a través de ETFs a costes realmente ridículos y partiendo de muy poco capital. Han ayudado para que el Pedro Jiménez de España, de Alemania, de cualquier país pueda invertir y favorecerse, enriquecerse a través de estos productos a costes mínimos, invirtiendo a largo plazo, ya digo, con costes ridículos. David, ¿y entonces por qué se habla tanto de manipulación y por qué siempre están hablando de Larry Fink? Bueno, entiendo que es un personaje polémico y que es verdad que tiene mucho poder, ya lo hemos explicado, es indudable, muchas veces detrás de una mentira siempre hay parte de verdad, pero no es lo que nos quieren hacer ver, de que manejan el mundo, de que ellos tienen el poder de decisión, que son los dueños de todas las acciones prácticamente del planeta, cuando ya vemos que son los dueños de los ETFs los que realmente son los dueños. BlackRock simplemente cobra una mínima comisión por ese producto y yo creo que se debe mucho al perfil de su CEO, las críticas que hay sobre BlackRock, ¿no? Y esa teoría de la conspiración, porque es verdad que mete mucha ideología cuando habla Larry Fink, ¿no? Y ideología woke, es decir, hablar mucho de la importancia del cambio climático, del ESG, Agenda 2030 y claro, esto pues a muchos ciudadanos les chirría y no les gusta y entonces pues ayuda a generar ese halo de que pues están con un plan en la sombra, gobernando el mundo y marcando un poco la tendencia de hacia dónde debe de ir, ¿no? Pero ya digo, me caiga bien o mal el personaje, la realidad es la realidad. Y muchas veces las teorías de la conspiración sirven para rellenar espacios donde no está el conocimiento. Es decir, que ante dudas que podemos tener y falta de conocimiento en muchas materias,
Pues hay dos maneras de enfocarlo. No sé de este tema, voy a investigar de manera seria yendo a las fuentes, o lo voy a rellenar con una teoría que suene bien de conspiración, que me hará además a mí parecer más listo que la mayoría. Desgraciadamente muchas veces esto tiene explicaciones más sencillas, como es este caso de los ETFs. Agradeceros a todos los que nos votasteis en los premios Rankia como mejor escuela de inversión en el periodo 2019-2021 y también en las recientes de noviembre de 2023. Gracias a todos los que os formáis con Bolsa General. Nos podéis seguir también en el grupo de Telegram, donde compartimos mucho contenido. Tenéis el enlace oficial en la descripción del vídeo. Y sobre lo que es verdad o no es verdad, no siempre es verdad lo que sale en todos los medios de comunicación o lo que lees por ahí. Esto me recuerda un poco al caso que comentamos hace unos años de Cristiano Ronaldo y Coca-Cola. No sé si lo recordáis, pero fue portada en todos los periódicos del mundo sobre que Coca-Cola había perdido mucha capitalización en un día, se había hundido y perdido mucho dinero porque Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa apartó unas botellas de Coca-Cola. Pero la realidad pues era menos seductora que lo que publicaron prácticamente todos los medios de comunicación del planeta. La realidad es que coincidió que justo ese día Coca-Cola descontaba su dividendo de cotización. Hay un día que se descuenta el dividendo y los que son dueños de esa acción tienen derecho a cobrar el dividendo unos días o semanas después, y justo ese día coincidía con la fecha ex-dividend, donde se descontaba el precio de la cotización de Coca-Cola. Esa fue la realidad. No cayó porque Ronaldo hiciera nada. Descontó, y se sabía con anterioridad que ese día el precio iba a caer descontando el dividendo, pues eso es lo que sucedió y no lo que nos contaron en todos los medios y en toda la prensa internacional. Por eso digo que muchas veces no os fiéis de lo primero que leéis o lo primero que escucháis. Id a la fuente, investigad e intentad también preguntarle a profesionales. Y hablando de dividendos, os voy a dejar el curso gratuito de dividendos que hemos realizado y que estamos realizando en este canal de Bolsa General y que os va a aportar mucho valor y vais a entender todo lo importante sobre los dividendos. Aquí os dejo también las vías de contacto para que nos sigáis. Cualquier duda, si os queréis formar con Bolsa General, nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Y nada, me despido y ahí os dejo ese curso sobre dividendos y algún vídeo más. Gracias y muy buenas inversiones, bolsistas de éxito.